Quería comenzar comentándoles respecto a una experiencia que tuve cuando estaba en la universidad. Ahí fue la primera vez que vi a un compañero de curso tener su propia tarjeta de crédito. Y me llamó mucho la atención porque alguien sin trabajo y encima que está generando gastos tenía una tarjeta de crédito. Tenía el poder. Pero esto no era raro porque las mismas casas comerciales llegaban hasta la facultad y fácilmente daban tarjetas a los estudiantes. ¿Y qué creen que pasó? Al año siguiente que salí de la universidad, el CERNAC publicó un estudio donde se presentaba el serio problema de endeudamiento con casas comerciales que afectaba casi el 60% de la juventud chilena. Ahora, pongámonos más dramáticos. Imagínate que el endeudamiento no hubiese afectado solo al 60%, sino al 100% de la juventud chilena. Toda esa generación saliendo de la universidad endeudado. Pero de pronto, sigamos imaginando, llega un famoso millonario de melena rubia y dientes brillantes que decide pagar la deuda de varios de ellos. Así nomás. Yo les pago a varios de ellos. Te pregunto, ¿sería justo o injusto la cancelación de esas deudas? No nos apresuremos a responder. Analicemos la situación, porque esta situación nos servirá para entrar en la problemática que Pablo nos expone en el pasaje que leímos hoy. La semana pasada, Nico nos dejó con una pregunta. ¿Acaso es Dios injusto? Y esa es la pregunta que el apóstol responderá. Y nos dice de ninguna manera. Pero veremos cuáles son las razones de por qué no es injusto. Y tiene tres argumentos el apóstol Pablo para decir por qué Dios no es injusto. Primero, porque Dios es absolutamente libre. Y ahí vamos a estar viendo los versículos 15 al 18 para que tenga su Biblia abierta, vayamos viendo. Segundo, porque Dios es absolutamente soberano, versículos 19 al 24. Y Dios es absolutamente misericordioso, versículos 25 al 29. Oremos. Bendito Padre, ha sido ya leída tu palabra, Señor, tu palabra santa. En estos momentos, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo, a medida que vayamos indagando en ella, comience a luchar contra nuestra dureza del corazón, contra nuestras objeciones, que baje las barreras, Señor, y pueda mostrarnos la mayor gloria que hay en ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios es absolutamente libre. ¿Ya? Esto es lo que vamos a ver primero. Y Pablo nos muestra evidencia bíblica de esta realidad. Y nos lleva al libro del Éxodo. ¿Ya? El libro del Éxodo, donde se narra la liberación, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y él usa este libro para enseñarnos que a quien quiere, Dios salva, y si no quiere, no lo hace. Esto es lo que el apóstol argumenta al decir en el versículo 15. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré misericordia de quien quiera tenerla y seré compasivo con quien quiera hacerlo. Y más adelante, después de citar lo que Dios le dijo al faraón, tomándolo de Éxodo 9, versículo 16, concluye diciendo Pablo, así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Es decir, no hay nada, no existe nada externo a Dios, fuera de Dios,
que le obligue a tener misericordia de Israel, como ocurrió en el Éxodo, y aborrecer a Faraón. Cuando Dios decide salvar a alguien, lo hace en plena y absoluta libertad. Así lo deja más claro Pablo en el versículo 16. La elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Si miramos la ilustración que mencionamos al inicio, vemos al famoso millonario pagando las deudas de varios jóvenes. Pregunto, ¿él está actuando en obediencia a alguna ley? ¿Hay algo que lo obligue a hacer lo que hace? Nada. Simplemente lo hace, libremente. De la misma manera, cuando Dios elige a alguna persona para mostrar su misericordia, lo hace en absoluta libertad. Por eso dice, Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer, el versículo 18. Algunos creen que Dios es injusto al elegir sin tener en cuenta el deseo ni el esfuerzo humano para salvarse. Pero si Dios tuviera que tomar en cuenta el deseo o el esfuerzo humano para salvarnos, en realidad estaríamos en serios problemas. Porque Dios no va a renunciar a la gloria que se merece como Dios. Eso significa que la humanidad, como creación suya, debe darle una perfecta adoración en santidad. Y nos preguntamos, ¿cómo se ve eso? Mira a Jesús. En Jesús, ahí está el estándar al que debemos llegar mediante esfuerzo humano para salvarnos. Yo no podría. ¿Podrías tú? Entonces, ¿quién puede salvarse por el deseo o esfuerzo humano? Y Pablo ya respondió esto en el capítulo 3, no sé si se acuerdan, pero en el verso 23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Quieres que Dios sea justo y no tenga la libertad de elegir a quién salvar, sino que se mueva por nuestro deseo o esfuerzo humano? Entonces todos estamos condenados y nadie se salva. Porque nadie tiene la capacidad de igualar el estándar de santidad de Jesús. Pero glorias sean dadas a Dios, que la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Gracias a que Dios es libre para elegir a quién salvar, es que podemos asegurar que no todos estamos condenados. Él no tiene que fijarse en nada que nosotros le podamos ofrecer para salvarnos, sino que libremente dispone de su salvación y de quien quiere tiene misericordia para salvarle. Yo sé que esto ofende al orgullo humano, pero debemos saber que Dios no es una mascota que tenemos ahí para complacernos. Él no necesita ni busca nada de nosotros para querer salvarnos. Si lo hace únicamente porque es libre para hacerlo. Entonces, ya que ni el deseo ni el esfuerzo humano cuentan para ser salvos por Dios, como iglesia estamos llamados a no discriminar entre nuestros amigos, compañeros de trabajo o estudio o familiares, para decidir nosotros quién tiene el potencial para ser salvado por Dios. ¿Te ha pasado eso? A mí sí. Debo reconocer que hay veces en que he callado y decido no hablarle de Cristo a personas cercanas a mí.
porque considero que no tienen el deseo, tampoco el esfuerzo para acercarse a Dios. Hermanos, debemos arrepentirnos de eso. Porque ¿quién de nosotros tenía un honesto deseo y se esforzó con todo su ser para que Cristo llegara a su vida y lo salvara? Cristo llegó a mi vida cuando estaba enojado con Él. Y mi rabia en contra suya no fue impedimento para que libremente me amara y me salvara. Entonces, no deberíamos guiarnos por las apariencias o por el carácter que uno u otro tiene para compartir o no el Evangelio con los demás. Porque nosotros no sabemos. No sabemos si Dios en su libertad ya ha decidido salvar a tal o cual persona y nos la deja enfrente para usarnos en su llamado a la salvación. Que el Señor nos ayude en eso, hermano. Y lo segundo es que Dios es absolutamente soberano. Ahora Pablo se anticipa al cuestionamiento que puede surgir y dice, pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Y el problema de este cuestionamiento se encuentra en el rol que asume la persona que lo hace. Esta persona parte de la base que Dios puede equivocarse y uno, como ser humano, puede someterlo bajo nuestro juicio. Por eso Pablo responde en el versículo 20, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? O sea, si es a Dios a quien quieres juzgar, ¿quién eres tú? ¿El juez de Dios? Luego la metáfora del alfarero y el barro nos ayuda a comprender esta situación. ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Por supuesto que sí, diríamos. Es el que está creando, es su barro. ¿O alguna vez, Miguel Ángel, alguna olla se te reveló? ¿Te cuestionó? No. Y luego Pablo es más enfático. Es más enfático y presenta un supuesto en los versos 22 y 23. Como en chileno sonaría como, ¿bueno y qué? ¿Bueno y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para su gloria? Bueno, ¿y qué? ¿Qué si Dios lo hubiese querido? ¿Quiénes somos nosotros para decirle, no puedes? ¿Podríamos decirle algo así a Dios? Luego sigue en el 24. Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. ¿Y qué? ¿Acaso Dios no tiene derecho a hacerlo? ¿Quién eres tú para decirle a Dios a quién y cómo debe hacerlo para salvar? Dios es absolutamente soberano. Si miramos la ilustración del inicio, vemos al millonario de la melena rubia con el poder de hacer con su dinero lo que él quiera. O alguien podría decirle, no, 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 no. No tiene derecho a pagar las deudas solo de algunos jóvenes. ¿Alguien podría decirle eso? ¿No? Lógicamente, si el dinero es suyo, él puede hacer lo que se le da la gana con su dinero. Digamos que en ese ámbito es soberano para tomar una decisión de hacer o no hacer algo con las riquezas que posee.
De la misma manera, cuando Dios decide hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales, o sea, para salvación, y otras para fines ordinarios, no son salvas, lo hace con absoluta soberanía sobre el universo que Él ha creado y sostiene con su poder. Algunos creen que Dios no tiene la soberanía para decidir a quién salvar y a quién no, porque eso sería ir contra la libertad humana. El problema es que bajamos a Dios a nuestros estándares humanos, sobre todo en nuestra sociedad democrática y occidental, donde consideramos que no puede haber nada por sobre la libertad individual del ser humano. Pero yo me pregunto, ¿es acaso la libertad individual del ser humano el modo para alcanzar la salvación de Dios? Cuando el Espíritu nos dice, y ya lo vimos, empezando Romanos 1:21, decía, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Si Dios no fuera soberano para decidir a quién salvar y lo dejara en manos de la libertad individual del ser humano, éste escoge no glorificar a Dios ni darle gracias. Porque como dijo Pablo en el capítulo 1, se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. En nuestra sociedad, entonces, democrática, occidental, creemos que nuestra libertad individual se encuentra en un estado de pureza, que no es real. Un estado de pureza que siempre nos llevará por el camino de la verdad, de la bondad y la justicia. Pero basta ver lo que ocurre en nuestro entorno y aún en nuestro propio corazón, para darnos cuenta que si Dios no fuera soberano y nos entregara a nuestra libertad individual para alcanzar la salvación, entonces nadie sería salvo. Gracias a su absoluta soberanía para decidir quién es salvo, es que su amor tiene tal fuerza que arremete contra la más oscura perversidad de nuestro ser y nos convierte en parte de su pueblo amado. Entonces, ya que Dios es absolutamente soberano para salvar, teniendo todo el poder y derecho para decidir, es que como iglesia podemos estar seguros que cuando hablamos el Evangelio en nuestras casas, con la familia, amigos, vecinos o compañeros de colegio, estudio o trabajo, el poder soberano de Dios comienza a actuar. ¿Acaso Dios no fue soberano cuando decidió de antemano que seríamos suyos? En mi adolescencia yo sufrí graves crisis de identidad y autoestima. Y lo último que hubiese querido ser era ser cristiano. Pero Dios usó una depresión para llamarme soberanamente. No importó la manera de vestir ni la actitud frente a la vida que tenía. Su poder soberano pasó por sobre mis reproches en su contra y con amor me llamó a ser su hijo amado. A veces nos cuesta creerlo, pero Dios es soberano y tiene todo el derecho de salvar a quien quiere. Es más, estamos leyendo la carta del apóstol Pablo. Él es un ejemplo de ser asesino de cristianos. Fue llamado a dar la vida por Cristo y la predicación de su evangelio. Con esta convicción debemos ser y hacer iglesia que habla el evangelio en los entornos donde Dios nos ha puesto, partiendo por casa, como oraba Eli hace un ratito. Que el Señor nos ayude. Y finalmente, Dios es absolutamente misericordioso. Pablo nos vuelve a mostrar evidencia bíblica, esta vez de los profetas,
para enseñarnos que Dios es absolutamente misericordioso a la hora de salvar a alguien. Esto no es algo que Pablo inventó, ya venía en los profetas. La primera cita del profeta Oseas la usa para referirse a los que no son judíos. Dice, llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Romántico el Señor. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Y la otra cita es del profeta Isaías, para referirse a los judíos diciendo, aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Versículo 27. Esto va en la línea, si se acuerdan, de lo que Nico nos explicó el domingo pasado, cuando dijo, lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. ¿Se acuerdan? En este caso, el remanente que menciona Isaías, es el verdadero Israel. Aquellos que forman parte del pueblo de Dios, no por provenir de un linaje o raza israelita, sino porque han creído y por fe serán salvos. Entonces, al poner Pablo esta cita, les está mostrando a los judíos que Dios ya había dicho que la salvación no está asegurada por haber nacido en la nación de Israel, sino que Dios se la da a su remanente fiel, a los que creen y por fe son salvos. Al final, ahí está, Pablo pone otra cita de Isaías para resaltar la misericordia de Dios, al decir, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Es interesante esta cita porque cuando Isaías la escribió, estas palabras era para advertir a Israel del juicio que venía porque su pecado y rebeldía contra Dios ya era muy grande. Por eso que los compara con las ciudades de Sodoma y Gomorra, que se mencionan en Génesis. Para explicar rápidamente, eran ciudades donde el pecado abundaba y Dios las sometió a juicio y cayó fuego del cielo y fueron consumidas totalmente. Ahora quiero que observemos la razón por la cual dice Isaías que no son todavía como Sodoma y Gomorra. Fíjate, ¿cuál es la razón? Dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendientes. Alguien intervino aquí. La razón de por qué no son todavía como Sodoma y Gomorra es el Señor. Al mismo que han ofendido, es el mismo que pudiendo haber castigado justamente al pueblo por su pecado y rebeldía, igual como sucedió con Sodoma y Gomorra, por misericordia refrena su castigo y ofrece gracia a quienes no lo merecen para salvar sus vidas. Si miramos la ilustración del inicio, vemos al millonario de dientes brillantes pagar la deuda de varios jóvenes recién egresados de la universidad. Pregunto, ¿será porque varios de ellos le habían prestado plata primero al melenudo rubio y ahora se los está devolviendo? No, ¿cierto? Ellos son los pobres endeudados. El hombre es millonario y no tiene ninguna necesidad económica. Entonces, ¿cómo se explica aquel acto de pagar las deudas de varios jóvenes? Ya que nada en ellos obliga al millonario a gastar su dinero para hacerle bien a los pobres, podemos concluir que lo que lo mueve es la misericordia. De la misma manera, cuando Dios decide formar un pueblo para sí, entre los judíos y no judíos, lo hace solo por misericordia. Porque no hay nada en estas personas que lo mueva a actuar en favor de ellos. Sé que algunos piensan que si Dios
no salva a todos, entonces no es misericordioso. Sin embargo, no debemos olvidar que junto con ser absolutamente misericordioso, Dios es absolutamente justo. Y ofreciendo su gracia para todo el mundo, no dará por inocente a quienes le rechazan. En el día de juicio, Dios castigará a todos los que le han rechazado, todos aquellos que reniegan de Dios y han pecado contra su prójimo, tendrán que rendir cuentas delante de Él. Pero imaginemos, si Dios decidiera que aquellos que le rechazan y pecan contra su prójimo, aquellos mentirosos, pervertidos, estafadores, violentos, etcétera, fueran salvos también, ¿diríamos que es justo? ¿Salvando a estos pecadores que no se arrepienten y lo rechazan? No, no es justo. Y está aceptando el pecado. Tampoco sería santo. Entonces, cuando Dios salva a algunos solamente, su misericordia y justicia permanecen intactas, rescatando del pecado a los que salva y castigando con su ira a los que le rechazaron y pecaron contra su prójimo, dañando sus vidas. Esta verdad es una verdad liberadora, ya que Dios es misericordioso y justo, nos hace libres para no exigir a los demás que cumplan nuestro anhelo de justicia y misericordia. Al ser Dios quien salva por absoluta misericordia, podemos ser libres para amar a nuestros enemigos, para amar a quienes nos aborrecen y nos hacen daño, dejando que Dios haga su justicia y misericordia para salvar. Si así desea, también aquellos hombres y mujeres que pueden habernos hecho daño, los salvaría. ¿Tienes a alguien a quien no quieres perdonar? ¿O piensas que no se merece la salvación de Dios? Interesante pregunta en la fecha en que estamos también. La verdad es que ninguno de nosotros se la merece. Y solo por su misericordia somos salvos. Quiero proponerte que si has entendido que somos salvos solo por misericordia de Dios, puedas orar por aquellas personas que te han dañado. Y en el nombre de Dios las perdones confiando en la justicia y misericordia de Dios para que Él decida si las salvará o no, y no tú. Para concluir, quiero poner una advertencia muy grande que tal vez no estamos dimensionando. O quizás sí. La humanidad tiene un mayor problema que la deuda económica de los jóvenes chilenos. Porque toda la humanidad está en deuda con Dios. Porque nos hemos rebelado contra Él. Y no le adoramos con una vida santa como Él se merece. Pero lo más terrible es que nadie es capaz de pagar esta deuda. Si de nosotros dependiera la salvación, nadie se salva. Porque nadie puede cubrir la magnitud de la ofensa que hacemos a Dios por habernos rebelado contra Él. Pero déjame decirte una buena noticia. Cuando Jesús fue a la cruz, lo hizo en absoluta libertad. En el Evangelio de Juan, Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Nadie obligó a Jesús a dar la vida por ti y por mí. Él lo hizo en absoluta libertad. Cuando Jesús fue a la cruz, lo hizo en absoluta soberanía. El Evangelio de Juan también nos cuenta que cuando fueron a arrestar a Jesús y los soldados y guardias preguntaron por él, sucedió que cuando Jesús dijo, yo soy,
dieron un paso atrás y se desplomaron. Juan 18, verso 6. Jesús es el gran yo soy. Es Dios soberano hecho hombre, que de solo decir su nombre, los hombres caen. Y con tal poder estuvo dispuesto a no aferrarse a su divinidad y morir por ti y por mí en absoluta soberanía. Finalmente, cuando Jesús fue a la cruz, lo hizo por absoluta misericordia. En el Evangelio de Marcos, Jesús dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Jesús dio su vida para rescatar a pecadores endeudados con Dios y condenados a pagar en el infierno, como lo éramos tú y yo. Y lo hizo en absoluta misericordia. En la cruz es donde mayor se expresa la libertad, soberanía y misericordia de Dios para salvar con justicia a hombres y mujeres pecadores que en arrepentimiento y fe se entregan a Él. La gracia es ofrecida a todos. La cruz cubre los pecados de todos, pero solo los elegidos de Dios irán a ella agradecidos. Los que no, la rechazarán sin darle ninguna importancia. ¿Cómo respondes al llamado de Dios hoy? Oremos al Señor. Oh bendito Padre Celestial, eres inmenso, grande en todo el universo, completamente libre, soberano y misericordioso para salvar. Te damos las gracias, Señor, porque si hoy estamos acá, es porque tú así lo quisiste, Señor. Desde antes que nosotros pensáramos en ti, tú ya habías pensado en nosotros. Gracias, Señor, porque nadie obligó a Jesús. Porque con un amor libre, soberano y lleno de misericordia, pensó en nosotros y fue a la cruz a morir para salvarnos. Oh Padre amado, te pido, Señor, por aquellos que tal vez aún no han respondido a tu llamado y hoy día se están enterando de quién eres tú y cómo en absoluta libertad, soberanía y misericordia llamas a tus elegidos, Señor. Si alguno está por ahí, Señor, y hoy por primera vez escucha esto y su corazón se enciende, Señor. Oh Padre bendito, que puedan encontrarse y rendir sus vidas a ti, Señor. Ayúdanos a hacer una iglesia, Señor, que cree estas verdades, que se mueve de acuerdo a ellas, Señor, y que está dispuesta también a hablar el Evangelio a otros, sabiendo que eres tú quien con absoluta libertad, misericordia y soberanía salva a los que quieres, Señor. Que no nos corresponde a nosotros juzgar, que tú haces la obra, Señor, porque así lo hiciste también con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor.